Este es un video sobre el mural del Festival de la Danza y los Nuevos Tiempos. Él es el profesor Matías Jiménez, quien fue el realizador de este mural junto con su hijo Víctor Jiménez, mejor conocido como Víctor Fox-Lacuilo. Y vamos a platicar sobre lo que este mural ha representado como un reto artístico y expresivo. Déjenme empezar diciéndoles que este mural, cuyo diseño inicial yo hice, está basado en varias de estas figuras que son fundamentalmente figuras que se dieron gracias a la tradición maya de hace más de 1300 años, del periodo clásico, particularmente de los mayas del Petén. Mayas del Petén que utilizaban y utilizaron durante mucho tiempo los vasos, las jarras y los diferentes platones para ir desarrollando lo que se convirtió en el antecedente más iluminado e interesante de la cúspide que alcanzó el estilo maya en el clásico tardío. Nada más reflexionemos sobre un hecho. Esto que parece un simple vaso era para ellos, y en ese tiempo del 1300, esto era un recordatorio de las cosas que sucedían, era un recordatorio de los dioses que temíamos, era un recordatorio y era una exaltación de sueños en los que a veces había personificaciones de guajis. Era una manera de reflejar lo que estaba sucediendo en ese tiempo, por artistas que trabajaban generalmente en talleres y que eran subvencionados o patrocinados por algún mecenas local, y que fue un arte que se dio de manera casi independiente a la influencia del Estado. Es un arte en donde florecieron las individualidades, de las cuales desafortunadamente conocemos muy pocas, como Mon Bulushlag, del cual tomamos estas dos figuras de los danzantes que inspiran y motivan la mayor parte de la obra. Déjenme mencionarles que cuando este proyecto original se presentó al maestro Matías y a Víctor, su hijo, lo que yo les presenté fue una composición basado en figuras que armé de una forma tal. Estas son las figuras del proyecto original. Son el flautista, por ejemplo, no el flautista, perdón, el tocador o el intérprete de la trompeta que está atrás de nosotros. Este es el maraquero que está también atrás de nosotros. Esta es una de las mujeres serpientes que intervienen del otro lado. Este es otro de los maraqueros que también forma parte de la escena. Y esta es una maravillosa mujer que aparece en otra de las obras del siglo 8 y 9 después de Cristo. Desafortunadamente no hay de todos ellos más detalles, pero lo que yo le plasmé al profesor Matías fue básicamente estos recortes que yo hice y fui dimensionando para que formaran toda esta escena. Y también les mostraba yo estas fotografías o estas impresiones a medio color, en donde hay básicamente 3 colores. Pero la labor sorprendente del profesor para la realización de este video fue la manera en que entre él y Víctor le dieron vida a lo que está basado en figuras que difícilmente rebasan los 15 o los 20 centímetros, y que fuimos componiendo con 6 obras diferentes. Fue él
y Víctor, quienes le dieron vida, quienes ensalzaron lo que era un planteamiento plano, mediante colores y mediante figuras, fueron poco a poco llevando y haciendo realidad y dando vida y haciendo contemporáneo esto que tiene más de 1300 años de haberse planteado. Los reunimos de nuevo, reunimos estas 6 obras diferentes y se le dio una recomposición, hicimos una nueva composición que resurgió en esto que ustedes pueden apreciar a nuestras espaldas, que creo que es uno de los murales más afortunados. Déjeme empezar por preguntarle al profesor Matías, cuando yo platiqué originalmente con él, ¿cuáles fueron sus impresiones iniciales del planteamiento que yo les hacía referente a la realización de este mural, que como ustedes ven eran básicamente unas figuras recortadas que tenían un cierto orden, el orden que ustedes ven aquí? ¿Y cuáles fueron sus primeras reacciones respecto de el planteamiento del proyecto? Profe, con alto volumen, por favor. Sí, doctor. Bueno, primero, pues muchas gracias por este momento. Pocas veces he tenido la oportunidad de darme a conocer, si no es por mis trabajos. Le agradezco profundamente esta invitación. Y respecto a lo que usted me pregunta, pues sí, pues en un principio, desde un principio me pareció formidable el proyecto, algo no ajeno a mí, ya que a mí siempre me ha gustado el tema de las culturas prehispánicas, de nuestros antepasados, de nuestras culturas, y principalmente pues todo el mundo del arte prehispánico. Me pareció formidable y me dio mucho gusto a mi hijo y a mí participar en este proyecto, en este trabajo. Profe, una de las cosas que a mí realmente me llamó la atención y me impresionó mucho, no porque fuese la primera vez que lo vi, sino porque fue la primera vez en que fui consciente del proceso con el que trabajaban el profe Matías y Víctor. Una cosa que me impresionó mucho fue el primer bosquejo que hiciste con una maestría y celeridad que me dejó muy impresionado. ¿Por qué no nos platicas un poco de la manera en que, ya teniendo el diseño inicial, un diseño plano, un diseño sin vida, un diseño en donde nada más hablábamos de lo que estaba detrás de esas figuras, cuáles fueron las maneras en que tú fuiste evolucionando y desarrollando la idea de esta composición junto con Víctor? Bueno, pues primeramente hicimos el fondo. El muro era nuevo, le pusimos sellador para asegurar que su duración sea por muchos años, y le dimos ese fondo apegados al fondo que tenían los vasos de barro donde donde representaban estas imágenes. Ya una vez preparado el muro y fondeado, pues nos damos a la tarea de proyectar, de bocetar con gis todas las figuras para ubicarlas en su sitio adecuado y darles la proporción que las figuras humanas deben de llevar. Una vez proyectado y aprobado el boceto, nos dimos a la tarea a rellenar con color, a darle volumen a los cuerpos y a darle color. Tratamos siempre de no salirnos del ritmo de los colores, ¿sí? Que todos los colores tengan una interrelación entre ellos para que no se vieran fuera de la realidad, por lo menos como lo representaban nuestros antepasados. Después de llenar con color, empezamos a detallar. Al final son los detalles, principalmente la ropa que usaban ellos, las alhajas, los aretes, los collares, todo eso.
tuvimos que ponerle un poco o un mucho de nuestra creatividad porque los bocetos pues, venían en blanco y negro y pues no nos mostraban color alguno. Pero en algunos de las fotografías nos dimos la idea de los colores que ellos usaban y tratamos siempre de ser lo más real posible, apegados a como ellos pintaban. Una cosa que no menciona el profesor Matías y que yo tuve la ventaja de observar, dado que se da uno más cuenta cuando no participa directamente en ese proceso creativo, una de las cosas más impresionantes es cómo a medida que evolucionaba la realización del mural, empezó a quedar claro que teníamos tres grupos de figuras principales. Las mujeres serpiente del lado derecho de la imagen, los músicos que están en la parte central de la imagen y los danzantes. Pero lo que resulta particularmente interesante de reflexionar fue que los danzantes básicamente no tenían escenografía alrededor de ellos. Esa escenografía que finalmente en un destello de reflexión de lo que el mural quería plasmar, que es básicamente los nuevos tiempos y la visión de las mujeres que nuestros nuevos tiempos están trayendo hacia las realidades actuales, en una confrontación y en una lucha contra las gentes que pues se resisten a ver lo que sigue adelante, se resisten a ver lo que está enfrente en el futuro, esa energía que traen las mujeres a la escena, pero que culminaba en ese enfrentamiento dancístico. Fue el profesor que en un momento dado, cuando platicábamos sobre el piso y la manera en que esos danzantes iban a estar, él propuso que pusiéramos la ceiba no como parte de ese piso, sino la ceiba como parte de ese trasfondo que se estremece con la energía que traen las mujeres danzantes. Pero quiero particularmente enfatizar el hecho de que fue el profesor quien se dio cuenta de que teníamos que enfatizar a estas dos figuras y trajo y aportó la idea de que pusiéramos a esa ceiba no como parte de la mesa dancística, sino como parte del trasfondo, y luego le fuimos agregando la idea de que esa ceiba se estaba también estremeciendo con la energía que traen las mujeres serpiente y las mujeres que están visualizando, son los únicos que tienen pupilas, de hecho, y visualizando lo que viene hacia el futuro como resultado de esa confrontación entre el pasado y el presente. ¿Qué fue lo que te movió a ti, profe, para visualizar y detectar que teníamos que ensalzar el momento de la danza como la parte crucial de esta composición? De hecho, en base al nombre de este mural, que es La danza y los nuevos tiempos, pues consideramos que los danzantes son la parte fundamental o la parte más importante del mural. Si los dejábamos así, sin un piso, sin algo que los ubicara y les diera más importancia, se iban a confundir a lo mejor a igual importancia que todos los demás personajes. Entonces, en la necesidad de realzar esa importancia que tienen ellos, por eso tuvimos que buscar algo que realzara el lugar donde ellos están bailando, por eso la piedra redonda donde ellos danzan y la ceiba, que es la que recibe toda la energía de todo el mural. Profe, ya en la parte de cierre de este video, yo te quisiera preguntar, con base en lo que tú viviste y el increíble acoplamiento que tienes con Víctor, tu hijo, con el cual has trabajado pues más de 20 años, porque lo traes desde chico como parte de tu equipo, y con los más de 40 años que tú tienes de experiencia en esto de la pintada y los murales, yo te quisiera preguntar, ¿qué sugerencias de método y de procedimiento
y si quieres hasta de estilo, es lo que tú le darías a los jóvenes muralistas que vienen ahora reviviendo esta tradición mural que tiene más de 2500 años, por hablar solamente del muralismo maya? Bueno, doctores, pues es muy importante saber lo que uno está haciendo, porque muchos muchachos que hoy emprenden este emocionante mundo del muralismo, creen que por saber pintar o por poder hacer un dibujito, ya pueden ser muralistas. Yo creo que primero hay que estudiar lo que se va a plasmar, hay que saber cuál es el enfoque, cuál es el destino, qué es lo que se quiere comunicar al espectador. Hacer dibujos, pues cualquiera los hace, pero comunicar a través de una obra hacer sentir algo al espectador es muy importante, ¿sí? Yo me siento muy a gusto y con muchas ganas pues de saber que lo que yo he aprendido a través del tiempo, los muchachos pudieran pues adquirir algún conocimiento. Me siento yo muy contento porque al menos en esta población de Tepeji del Río, pues se ha venido últimamente un movimiento de muralismo con muchachos nuevos que empiezan a rescatar o a revivir esto del muralismo. Y pues yo les recomiendo primero que nada lo que decía anteriormente, estudiar lo que se va a hacer, tener bases de por qué pintar y para quién pintar. Inmediatamente, pues antes de empezar un mural, pues hay que tener un diseño, hay que planear, hay que investigar para no andar inventando. Claro que en el arte se puede inventar, ¿sí? Ese es lo bonito, lo bello que tiene el arte, que uno puede crear, pero no podemos crear en lo que lo ya establecido. Estos artistas que hace 1300 años plasmaron sus obras en estos vasos de barro, eh, desgraciadamente no debemos de tomarlo muy a la ligera. Tenemos tenemos que rescatar, o al menos a mí me gustaría seguir con este tema en, en otras obras, el tema de nuestros artistas, de nuestros antepasados, de aquellos tiempos prehispánicos. Y pues darles vida, traerlos, rescatarlos, modernizarlos, ponerlos, que todo el mundo conozca a nuestros artistas prehispánicos a través de los muralistas actuales. Déjenme resumir lo que yo, en el rol que tuve de observador a lo largo que sucedió esto, déjenme resumir para mí lo que son las 4 lecciones principales de la realización, del diseño y realización de este mural. Lo primero es, si no tenemos una idea fundamental y una estructura del diseño y la composición, todo puede empezar a volverse un montón de eventos pintaparedes. El diseño inicial es el diseño inicial que puede parecer frío, plano, oscuro, casi en blanco y negro. Es lo que nos habla inicialmente de qué es lo que queremos comunicar. La segunda parte es la capacidad que mostró el maestro junto con Víctor de agarrar ese diseño, bocetarlo ya en una pared, ya no en una cartulina de 30 por 70, sino ya en una pared de estas dimensiones, hacer el boceto y a partir de ese boceto empezar a hacer los primeros reconfiguraciones de los personajes, las separaciones, las alturas, las distancias, además en una pared irregular irregular como esta. Entonces, esa parte del boceto es otra parte del boceto complejo y completo.
He de decir que una de las experiencias más afortunadas de este proceso fue descubrir la plataforma que el mismo profesor propuso sobre una idea que yo tenía y que fue desechada muy pronto. Proponer esta plataforma y proponer que la Ceiba ocupara el lugar que ahora ocupa, eso le dio un realce tremendo y que no estaba incluso contemplado en el mismo boceto. Y eso es a lo que se refiere el profe, que hay una parte de invención, hay una parte del detalle, hay una parte de los momentos finales de plasmar el mural que hace la diferencia entre el mural como una cosa plana y el mural como una cosa que adquiere vida. Una tercera parte fue la increíble coordinación que hubo entre el profesor y Víctor, que parecían no hablarse y sin embargo mantener esta unidad de estilo, unidad de paleta, unidad como si este mural lo hubiera hecho una sola persona, cuando de hecho fue hecho por 2 personas en 2 días de trabajo intenso y dedicado, pero con un grado de sincronización impresionante que yo, incluso en los murales anteriores, y que ya van varios en nuestra experiencia, en los murales anteriores yo no había visto este grado de sincronización entre 2 muralistas como el profe Matías y Víctor. La tercera parte es la parte relacionada con ver, rever y reflexionar sobre lo que se tiene de la estructura como elementos fríos y luego decir, ok, ya tenemos la estructura, ya logramos a los personajes, ¿qué le falta para que todo esto adquiera una vida que parezca casi una foto de eventos sucediéndonos cercanamente en el corazón? Quiero recordarles que todas estas obras fueron plasmadas inicialmente en pequeños vasos y vasijas no más grandes que una vasija de este tamaño. En una época en donde no había Facebook, en donde quizá, quién sabe si hubiesen las maneras en que hoy diseñamos varias de las cosas, pero son unos diseños tan milimétricos y bien pensados que hasta los bordes de las jarras y los vasos están considerados. Y uno de los grandes logros de esta obra mural fue lograr revivir una tradición de más de 1300 años de antigüedad y volverle a plasmarla en un mural con las características y la belleza de este mural que se llama Festival de la Danza y de los Nuevos Tiempos. ¿Hay algo que quisieras tú agregar, profe? Pues claro que sí, pues invitarlos a que vengan a conocer estos murales aquí en Casa del Doctor. No solamente está hay varios en su casa para que los conozcan, para compartirlos, porque el arte es para ver, así es para ver, es todo. Muchas gracias.